Vamos a seguir con este texto de colonialidad. Este texto es una selección, ¿sí? Ustedes van a ver a Pablo Quintero, a Catherine Walsh, y también en este texto van a encontrar a María Lugones, ¿sí? Son tres autores del compilado de selección colonialidad. Estos textos los seleccioné porque hablan de la actualidad, como decía hoy Marisol, ¿sí? Pero para comprender estos textos hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de política y de hegemonía. Por eso es que me interesa saber si ustedes lo entienden. Si no lo entienden, volvemos para atrás, chicos, porque si no, no tiene sentido avanzar con este texto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a qué, profe? Disculpe. A lo que recién hablamos. Yo no estaba, no sé. Ah, vos te ¿A qué con... hora, a qué hora arrancó la reunión? Ah, pero vos, Diego, estás tomando verdaderamente vino que a las Yo por lo que 19, leí en el grupo arrancaba 8:30. ¿Puede no, ser? No. 19:30 que estamos acá. Bueno, me conecté 8 menos cuarto, 8 menos cuarto, intenté reiteradas veces y no me Sí. dio la posibilidad de entrar, por lo que fui a la plataforma, miré la descripción y a mi intentar decía 8:30, digo, bueno, cambiaron el horario. Pero bueno, Ah, mala mía, no, intenté, igual ya le digo, 8 menos cuarto, intenté ingresar y no me dejó. hay tres links porque como este es un Zoom gratuito, te da el máximo de 40 minutos y es 1 hora y media de clase, así que sí o sí lo tengo que hacer cada 30 minutos los links. Por eso. Bueno, mirá, Diego, nosotros estuvimos hablando de política. Ahí en la plataforma vas a ver el texto uno, que es un compilado de antropología, ¿sí? De ese texto, lo que más nos interesa es lo que es la antropología general y las subdivisiones más básicas, ¿sí? Igual te va a quedar grabada las clases anteriores, ¿sí? Después del texto uno habla todo lo que expliqué en la clase sobre la antropología, los primeros antropólogos, qué buscaban, por qué incidencias tiene el capitalismo en la antropología, cómo surgen los análisis etnográficos, el motivo. Después vimos la ficha de cátedra 2, que es una síntesis muy sintética, valga la redundancia, sobre Gramsci, eh, que define a la política social y a la hegemonía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué trabajo estos temas? Porque tienen que ver con la antropología. La antropología es una disciplina que estudia las diferencias y las diferencias parten para la antropología de la raza. ¿M? Y todos estos estudios surgen en la época donde los países empezaron a viajar, a recorrer otras tierras y apoderarse de otras tierras. Yo les decía en la primer clase si habían visto la serie Vikingos, Marisol me dijo que sí, que le encantó, y ahí se ve básicamente cómo los pueblos se fueron ampliando y enriqueciendo a partir de las conquistas, ¿sí? Eh, nosotros en América, bueno, nosotros en América tenemos a partir de 1492 la llegada de España, Portugal, eh, Gran Bretaña a América.
¿sí? En todo su hilo de América, digamos, las tres partes de América. Eh, y en ese momento era la época colonial, ¿sí? Eh, este autor habla de la colonialidad. En ese momento, eh, ese momento en específico, cuando los países europeos empezaron a colonializar el continente americano, el africano, el asiático, estamos hablando de la época del colonialismo, ¿sí? Entre fines del siglo XV y principios del XVI. Y ahí es algo que ustedes todos estudiaron en la escuela primaria, en ciencias sociales, que cuando llegaba Cristóbal Colón con los espejitos de colores, seducía a en ese momento que se denominaban los indios, y bueno, y después vino la iglesia y los evangelizó. Todo eso es el colonialismo, ¿sí? La época colonial. Imponen su Eh, cultura a los países que iban a... En realidad tiene razón este hombre. sí, O sea, les robaron todo. sí. Igual hay otros materiales que yo no los quise subir que son muy, eh, muy de vitrina de lo que pasó. Pero me pareció que era más para como que los iba a marear mucho más, ¿sí? Eh, Acá lo que dice Pablo Quintero es lo siguiente. Por un lado, discrimina lo que es el colonialismo, ¿sí? El colonialismo es un modelo de control que se generó en, eh, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Eso es el colonialismo, donde se conquistaron territorios. Pero la... después vieron que se empezó en teoría, a independizar las tierras del virreinato, del Río de la Plata, todo eso que estudiamos cuando éramos chicos. 9 de julio, la independencia, la República Argentina, bla, bla, bla. Bueno, eso no es tan así, ¿sí? Sí pasamos a conformar países, pero nunca dejamos de ser colonia, porque las políticas económicas de nuestros países latinoamericanos dependen de países imperialistas. Por eso es que se les llama países tercermundistas, digo América, pero también digo África, también digo muchos países de Asia, ¿sí? Eh, entonces, lo que dice Pablo Quintero es, por un lado, discriminar lo que es el colonialismo, que fue en una época histórica específica, y por otro lado, lo que es la colonialidad. La colonialidad nunca dejó de existir y se basó en la idea de raza, ¿sí? Eh, y él lo que dice es, se clasifican a las personas según la raza, según la clase social, pero también según el género. Y acá no me quiero poner desde la línea feminista ni nada, pero es real, ¿sí? Eh, es muy interesante eh, el texto de Quijano. Eh, hay, ustedes vieron que hay como una naturalización de la idea de raza, ¿sí? Y de hecho, en los países latinoamericanos no se vivió tanto como en Estados Unidos, por ejemplo.
el racismo hacia las culturas afro. ¿M? Nosotros tenemos un gran problema en los países latinoamericanos, en especial en Argentina. Hay muchísimo racismo impuesto, ¿sí? Yo recuerdo en la década del 90, recuerdo un texto de la década del 90 que hablaba de que no había trabajo porque el trabajo lo expropiaban los bolivianos. Entonces se generó con Dualde una ley que se expulsaban a los bolivianos que no tenían documentación. Se los expulsó del país. Sin embargo, el desempleo siguió existiendo, ¿sí? Por eso es importante relacionar eh, estas conceptualizaciones de política, política social, hegemonía y colonialidad, y encuentran que son están completamente relacionados y atados a esta idea naturalizada de raza, ¿sí? Eh, bueno, otra cosa que habla Quinteros es, bueno, el primer eje de análisis es la raza. El segundo eje es la explotación, eh, la explotación, ¿sí? El sistema de explotación para la producción y para tener, digamos, controladas a las masas. Ustedes saben que nosotros la mayoría trabajamos. ¿Cuántas horas trabajan ustedes? 6 de la Seis. administración pública. Bien, pero está formándote. Sí, Sumalas esas horas porque también son trabajo. Trabajo intelectual, te está formando crecimiento personal exactamente y profesional. también. Eh, bueno, algunas chicas que están solamente estudiando, que lo dijeron en el primer encuentro, pero la mayoría trabajan, ¿sí? Hoy estuve con una de las chicas de la carrera de acompañante terapéutico y me decía que ella trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro, En muchísimo fin, tiempo. este es el segundo eje estructural de la colonialidad que plantea Quintero, la cantidad de horas que tenemos que trabajar para tener una vida eh, más o menos eh, Aceptable. armoniosa, ¿no? Para pagar la luz, como decía Marisol, 120.000 pesos, una locura. Eh, entonces, estos son los análisis que hace Quintero. Por un lado, el primer eje estructural que sostiene la colonialidad, es decir, que todavía sostiene las sociedades coloniales, es el de la raza, ¿no? También incide para conseguir trabajo. En Argentina no va a conseguir, si se postula trabajo, un chico argentino rubio, seguramente va a conseguir trabajo más rápido que un chico argentino, pero con descendencia boliviana. Y esta es una realidad y no la podemos ocultar, es así. Por otro lado está el tema que dice Quinteros de la explotación de la producción, la cantidad de horas que tenemos que trabajar para sostener un estilo de vida que tampoco es muy galardonado, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Marisol, el capitalismo, ¿sí? El capitalismo es Pero, perdón, Leti, pero tampoco sí, es sano, o sea, no es sano no, no es para un sano. ser humano trabajar determinada cantidad de horas porque todo hace a que esa persona, a su desempeño, no podés estar bien si trabajás, no sé, 12 horas, 10, 12 horas por día.
de hecho, me dice que lo hace, Bueno, por eso es que hay tantas personas con ansiedad, con depresión, ¿sí? seguro. Pero esto no, Pablo Quintero hace toda una crítica de todo esto, chicos, y Sí, dice, lo que genera esto o este estilo de vida que estamos teniendo es por el nacimiento del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? La acumulación de capital, ¿sí? Y se basa en la mano de obra barata. ¿Por qué? El capitalismo crece cuando mayor plusvalía tiene. Por ejemplo, la plusvalía es la diferencia que yo saco en comprar, supónganse, un cajón de tomates y produzco salsa de tomate. Bueno, la plusvalía sería todo lo que a mí me queda de comprar el tomate, producirlo y venderlo. Vendría a ser el resto que me queda, ¿sí? Eso es la plusvalía. El capitalismo, lo que prevalece en el capitalismo es la plusvalía. Entonces, se busca siempre mano de obra barata. Y los sueldos que nosotros tenemos eh, no son, no son muy, o sea, no acompañan otra forma de vida que no sea trabajar como mínimo, Cantidad de horas. ¿sí? Como mínimo. Digamos, vos, Betty, porque ya tenés, vos contaste que hacías años que estabas trabajando, Sí, eh, que ya estabas, tenías una buena categoría en tu trabajo, pero la persona que inicia en la 1844 cobra muy poco. Y si tiene sí, tres pibes, ¿cómo hace para pagar 120.000 de luz, darle de comer a los pibes, mandarlo a la escuela? La mayoría de los empleados públicos tienen otros trabajos porque no llegan a fin de mes. Entonces no sí, laburan 6 horas, laburan 10, 11, claro. 12, ¿sí? Y esto es lo que denuncia Quinteros en este texto. Dice, el capitalismo y el neoliberalismo generan que el colonialismo se haya transformado en colonialidad, ¿sí? O sea, que la colonialidad es el patrón estructural del capitalismo en nuestros tiempos, Mm. ¿sí? Bien, Básicamente es lo que dice eh, Quinteros. Dice, la emancipación latinoamericana del siglo XIX desmanteló al colonialismo, pero no a la colonialidad, porque la colonialidad es la matriz del poder económico del capitalismo, actualmente del neoliberalismo. ¿Sí? Es esto lo que dice Quintero. Y vamos a comprenderlo un poco más, lo que dice Quintero, con Catherine Walsh. Catherine Walsh es eh, una pensadora crítica, posmoderna y mm, feminista. Eh, y ella explica que la colonialidad que plantea Quinteros tiene 4 ejes. ¿Por qué se sostiene la colonialidad? Por 4 ejes, dice Catherine Walsh. La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad de la cosmogonía y la madre naturaleza. La colonialidad del poder tiene que ver con el conocimiento científico por sobre otros conocimientos, y ella habla del eurocentrismo, pero en realidad se refiere a la ciencia, ¿sí? A la ciencia objetiva y positivista. Por eso yo hoy les decía eh, que en realidad no es que uno desprestigia la farmacología, pero en realidad la farmacología es un negocio más del capitalismo. Y es necesario para el tratamiento de las enfermedades, pero tampoco, pero la ciencia desprestigió
los conocimientos de las culturas originarias, con el conocimiento sobre las distintas características de las plantas, su función, ¿sí? Entonces, esto es también lo que denuncian estos autores, cómo el capitalismo nos invadió la vida y se sostiene gracias a estas cuatro áreas. La colonialidad del poder, que está sostenida en la raza, ¿sí? Y el poder eh, de unas naciones sobre otras, ¿sí? Eh, Después tenemos el del saber, que era el eurocentrismo, el posicionamiento científico por sobre otras formas de conocimiento. Y después tenemos la colonialidad del ser. Este tercer eje habla de la inferiorización que sufren las personas, por ejemplo, volviendo a la cultura boliviana en nuestro país, la subalternización, la explotación que viven, ¿no? Porque al ser tan discriminados están todavía más eh, atados de pies y manos a la explotación laboral, a la mano de obra barata, ¿no? Y a la deshumanización. Además de todo esto, en otros textos, Catherine Walsh habla de que hay tanta colonialidad del ser y lo relaciona con la esclavitud en la época del colonialismo y actualmente con la trata de personas, ¿sí? Somos objetos para el mercado, dice Catherine Walsh. Estamos completamente deshumanizados. Antes era la trata de blanca, se refería a las mujeres. Ahora secuestran niños, secuestran hombres. O sea, es inaudito lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. Y es real, Coincido ¿sí? plenamente. Y Sí. por último, el cuarto, estos materiales te hacen abrir mucho la cabeza. El último eje dice que es un tema de poca reflexión y discusión, es el de la colonialidad cosmogónica de la madre naturaleza y de la vida misma. Eh, ¿Saben a qué se refiere con esto? Vieron que hace un tiempo, desde hace un tiempo a esta parte, hay muchos movimientos eh, de terapias alternativas, Sí. Sí. de la espiritualidad. Por ejemplo, no sé, yo me siento mal, me voy a alinear los chakras, y eso deviene de culturas asiáticas, ¿sí? Después, bueno, hago un viaje ancestral Coaching. con ayahuasca, bueno, hago todas esas cosas, capaz que me voy a sentir mejor. Pero si no tengo plata, no las puedo hacer. ¿A quién le va a hacer, a quién le van a hacer una sesión de Reiki sin pagar? A nadie, ¿sí? Entonces, lo que se refiere Catherine Walsh en este último eje es que hay una colonialidad de la madre naturaleza y de la cosmogonía. La cosmogonía se refiere a la base de las culturas originarias, donde se les robaron todas sus prácticas y las comercializan, chicos. Sí. Si vieron en la web, en Instagram, en Facebook, retiro espiritual en Capilla del Monte, $800 con comida y en el hotel no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Aparte es todo muy caro, muy eso. demasiado. Este texto no es nuevo, ¿sí? Ella lo está viendo hace un montón de tiempo. Em, entonces, fíjense cómo estas cosas que nos parecían cuando en la primera clase tan difíciles de comprender, las vamos entendiendo. Vayan entrelazando los conceptos de antropología, política, hegemonía y colonialismo. Están completamente relacionados.
Eh, yo, por ejemplo, me pasó que tenía muchísimos dolores de columna por mi trabajo, entonces iba a hacerme Reiki. Salía bárbara, pero era plata de hoy, 20.000 pesos la sesión. Digo, yo no voy a poder hacerlo. Después encontré un grupo que enseñaban Reiki y aprendí Reiki y a partir de ahí me hice Reiki a mí misma. Después encontré otro en YouTube, un grupo de España que hacen Reiki altruista y ellos denuncian todas estas cosas, ¿no? Cómo se convirtió en un mercado algo que es tan espiritual. Perdón, Leti, pero porque realmente el verdadero reikista no cobra, No, no cobra. lógicamente. Pero la gente hace esas cosas para vivir, viven de eso. O de los registros akáshicos, ¿cuántas cosas hay? Muchísimas. Pero lo que denuncia Catherine Walsh es de cómo se perdió la cosmogonía y el valor de la madre tierra, porque de ahí derivan todas esas cuestiones, eh, y cómo se pierde la espiritualidad cuando ya estamos hablando de la materialidad, de poniéndole un valor, ¿sí? Esto es lo Todo que, comercio. claro. Entonces dice Catherine Walsh, por un lado tenemos la colonialidad del poder que se basa en la raza, ¿sí? Y en las clases, la colonialidad del saber que se basa en el poder de unos conocimientos por sobre otros, ¿sí? Eh, Por otro lado, está la colonialidad del ser, que cuando uno es tan avasallado por el neoliberalismo y que vos decís, no consigo laburo, o tengo un trabajo horrible que me lo tengo que bancar porque tengo que mantener a mis hijos, ya la persona se empieza a deshumanizar, se empieza a deprimir, ¿sí? Y para colmo, las únicas cosas que te pueden llenar el alma a nivel espiritual también están comercializadas hasta las iglesias, ¿sí? Entonces vos decís, "Bah, estamos inundados de neoliberalismo por todos lados, estamos penetrados por el neoliberalismo". Y sí, porque la política hegemónica es en este momento de nuestras vidas. Finalmente vamos a tener a María Lugones, que nos habla de la colonialidad de género y feminismo decolonial. No se asusten con esto de feminismo decolonial. Eh, en realidad, ella lo que dice es que también, además de las cuatro formas que cita Catherine Walsh, del poder, del saber, del ser, de la cosmogonía, hay una quinta forma de colonialidad que es la del género, ¿sí? Y ahí María Lugones explica que no es lo mismo ser mujer europea que ser mujer africana. Eh, por ejemplo, las relaciones eh, sexuales que se le atribuyen a una mujer brasileña, ¿cuáles son en comparación a una argentina? ¿Qué les parece? Como las atribuciones. Sí, las atribuciones sociales, digo atribuciones cuando una persona en la calle ve a una mujer brasileña caminando o a una argentina. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con una y con la otra? Que conteste Diego, que es hombre. A ver, Diego, Claro, ¿qué pero vos pasa, tenés la mirada esa, qué sé yo. qué pasa, Diego, cuando Eh, ves a una no, brasileña caminando? los atributos que se le dan a una mujer brasilera pueden llegar a ser de que nada, son
más voluminosa que una mujer argentina, o capaz el tabú este de que son de color, ¿no? Y ser extranjera también que le puede llegar a dar otro tipo de atribución que una mujer argentina no tiene. Perfecto, Pues, Diego. que Eso es puede lo que llegar dice no, no María Lugones. necesariamente con una mujer brasilera, le puede llegar a pasar a una mujer con un tipo estadounidense, un yankee rubio de ojos verdes, ¿no? Supongamos, por el Bueno, hecho de ser pero María Lugones, estadounidense y de hablar inglés y lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. claro, María Lugones va a lo que vos decís. Esta mujer, por ejemplo, brasileña, que tiene una fisonomía específica, pero que además es negra, tiene un condimento más sexualizado que una mujer blanca. Pero esto nace en la colonia, ¿sí? Este pensamiento que todavía está presente de forma inconsciente nace a partir del colonialismo, Ahí está, donde ahí lo, sí, ahí está, ahí lo tenés, ¿ves? No, no, tenía que ser hombre. ¿Te das cuenta? pero no es inconsciente, porque esto se Por transmite. eso, bueno, pero vos fijate, aparte, mujer brasilera, vos fíjate cómo él la encasilló, una mujer de color. Y en realidad Exacto. hay mujeres blancas, rubias de ojos celeste brasilera, no, 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 no significa de que Pero, sean, Marisol, Bueno, eh, pero predominan las mujeres de colores en sí, Brasil. de color, ay, Dios mío, sí, como el arco iris, Diego. estoy grabando, yo me muero, no grabé nada. Ay, bueno, Bueno, lo que dice María Lugones es, no se puede hacer todo, hablar, grabar, no, bueno, es difícil. Lo que dice María Lugones es básicamente lo que dice Diego. Hay un inconsciente, ¿sí? Heredado del colonialismo, exacto. donde se da una colonialidad de género. Entonces, es más humana y más respetada una mujer blanca, porque se relaciona con la burguesía del colonialismo, que una mujer de color, ¿sí? Que acá entran las peruanas, las africanas, las brasileñas. ¿Por qué? Porque fueron más sexualizadas y eran vendidas como carne sexual, ¿sí? Me espanto. Eh, También sucede con los niños, ahora con la trata de personas, se venden más niños o secuestran más niños, ¿de dónde? Secuestran niños más del norte, ¿sí? Lamentablemente. Porque Hay están un más vulnerables, pobrecitos. sí, están más vulnerables, pero también tienen unas características genéticas que, eh, digamos, que son más valoradas sexualmente. ¿Alguien fue a Misiones, a Catarata o a la provincia de Misiones? Si ustedes llegan a ir en algún momento, van a ver a los niños descalzos en las esquinas criándose entre ellos. Son eh, descendientes de quechua, ¿sí? O de guaraníes. Eh, y son niños que desaparecen todos los días y que nadie los busca. Hay mucho comercio de personas en el norte de nuestro país. Nosotros vemos en las noticias algunos que, bueno, nos enteramos, pero en realidad es muy común. Bien, la colonialidad de género que habla María Lugones se refiere a todas estas cuestiones que lo pusimos en tensión con Diego, ¿sí? Dice,
lo humano mismo está dividido por dicotomías jerárquicas entre hombres europeos y después de las colonias y mujeres, primero europeas y blancas y después de las colonias. ¿Sí? El hombre es el ser humano superior de la jerarquía de género, de razón, y la mujer está después del hombre. Pero esto ella no lo dice porque es una feminista y es una resentida y habla del patriarcado, sino que lo hace en base a una investigación de de los accesos a los puestos de trabajo y demás. Así que bueno, están muy interesantes esta selección de textos para leerlos, tomándose unos mates. Si descargan los PDF en algunas computadoras les permite eh, la lectura. ¿Probaron? Se me fueron todos. No, yo imprimí, no sé si, pero por yo porque si no, no tengo el papel, no puedo. Ah, porque si ustedes descargan el texto en PDF, están todos en PDF, arriba dice lectura en voz alta, o sea que los pueden escuchar mientras están Ah, haciendo. no. Ya no sabía eso. No, Está yo bueno. tampoco, Betty. Betty, Sí, nosotras no sabemos, no entendemos nada. tenemos mucho todavía para aprender. Sí. Para. Eh, Está bueno, chicos, porque a veces el ojo se Sí, cansa, y la postura de leer. Bien, Está bueno porque buenísimo. pero está bueno también esto Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Sí, estaba grabando, chicos, estaba grabando. Buenísimo. Buenísimo. Todo grabado. Bueno, ¿qué les pareció la clase, el material? la A mí verdad, me gustó. interesante. Está bueno. Mm, Está bueno. Es bastante amplio, por lo que lo vuelve bastante interesante. Nada, yo tengo algunas preguntitas, pero después se las quiero hacer. No, hacémosla ahora, Diego. Eh, puede llegar a estar la posibilidad, todavía yo no sé cómo es que se maneja con respecto a los exámenes y a las notas, si se puede promocionar, si se promociona, si se rinde final o no. Eh, el- Mi punto